Contanos cómo es el camino que recorre una idea hasta llegar a ser guión. Es largo y sinuoso. Es un camino largo y sinuoso. Es largo, sí, es largo porque suponemos que desde la idea a un guión, digo, en realidad empiezo al revés, la idea de un guión, digo, ¿en qué consiste un guión? Que son 100 páginas, 120 páginas, sí, en esta idea que tenemos más o menos, de un formato que es bastante sencillo, digo, es un formato técnico pero sencillo, en el cual está contada toda la película. Llegar a eso significa no solamente escribir de la página 0, por decirlo así, de la nada, a la página 100, sino que significa una versión, dos versiones, muchas versiones, y eso significa también muchos cambios. Entonces la idea de empezar un disparador, una chica y un muchacho se enamoran, hasta llegar a Romeo y Julieta, digo, más allá de los talentos de cada escritor, ocupa mucho lugar, ocupa mucho espacio. Yo he utilizado mucho la imagen, si la han visto alguna vez, donde está el Guernica, en Madrid, están los bocetos alrededor de lo que Picasso, lo que fue. Yo decía, son como los borradores del guión. Está el Guernica, que es impactante, y están todos los dibujos, los intentos, las pruebas de color que hizo Picasso, y eso también. Pero cuando lo ves, después descubrís que todo eso, desde que lo imaginó, digamos que lo puso en dibujos hasta el Guernica terminado, es 1 mes y medio, ¿no? Y digo, bueno, no sirve también de ejemplo, porque un guión en 1 mes y medio no se escribe. Digo, la idea de velocidad, la idea de instantaneidad, que es un guión que podía ser, no sirve mucho para la escritura en general. Digo, eso sirve más para estornudar, pero no para escribir. Lleva mucho tiempo imaginar algo, desarrollarlo y escribir personajes, situaciones, las cosas que pasan, ¿no? Un poco el cuentito, ¿no? Claro. Había una vez y todo eso. ¿Qué importancia le das a la corrección de los guiones hasta llegar a la versión final? ¿Cuántas correcciones haces o cuántas versiones terminás haciendo hasta llegar al que decís, este es el guión final? Muchas, todas las que haga falta, ¿no? Es fácil decir, hago todas las versiones. ¿Hay un promedio? Entre 1 y 100 también. No sé si hay un promedio. Digo, hay gente que no le gusta reescribir. A mí la sensación que tengo con una primera versión, cuando uno escribe el guión, que incluso de una cosa más generacional, lo termino imprimiendo, necesito ver las 100 páginas, las 120 páginas de lo que hablamos de un guión de una película, por ejemplo, ¿no? Esa idea de verlas, parece mentira, digo, son 3 árboles menos en el Amazonas, pero digo, por lo menos lo veo, ¿no? Digo, veo el papel ahí, digo, ¿no? Y lo tengo y digo, bueno, ya está, ya me libré, ya está toda la historia contada. Bien o mal, no importa, no me refiero a eso. Está toda la historia contada. Ahora vamos a sentarnos a reescribir. Ahora voy a sentarme a trabajar de verdad. No es que no trabajé, la primera versión es muy difícil, porque es poner toda la historia. El esqueleto. Claro, exactamente, digo, y escrita, con los diálogos, las situaciones, todo, digo, ¿no? Toda la película contada. Yo cuando cuento, no sé, un ejemplo particular, digo, del hijo de la novia fueron 15 versiones. Más cortas o más largas, más profundas o no tanto, digo, pero no es que pasamos de una versión a la otra cambiando un nombre de personaje, no es eso, son cambios de la historia, cómo empieza. Las primeras versiones empezaban en el hospital. Mirá. Había 40 páginas, que es casi como decir 40 minutos de película, que sucedía en un hospital. Y la sensación era que no iba a suceder la película en el hospital, pero fue más como para buscar cómo hablaban los personajes. La voz, más que la voz de los personajes, es la voz interior, cómo son. Como un ejercicio tuyo como autor para ver cómo reaccionan los personajes. Esa dinámica, que es a ver cómo actúa el mundo ese de los personajes, porque no solamente cómo hablan, no me refiero a las voces de ellos, sino a las voces interiores, cómo son. Digo, es tímido, es audaz, ¿no? Es miedoso, digo, es dulce, es cálido, es agresivo, ¿no? Es así, de general a lo particular. ¿Y qué conviene que sea también? Sí, ¿hacia dónde va? Digo, uno los piensa como a los personajes como personas, como me gustan a mí. Digo, no es que somos buenos o malos, sino que a veces somos buenos, a veces somos malos y en el medio un montón de cosas. Entonces esa idea de la tridimensionalidad, la idea del personaje con sus claros y sus oscuros, es una búsqueda, digamos, del recorrido de la historia, ¿no? De acompañarlo, ¿no? A mí me gusta esa idea. Toman vida propia, pero la vida propia es nuestra, ¿no? Como decía Fontana Rosa, yo los dejo esta noche y mañana a la mañana cuando retomo están en el mismo lugar, no hicieron nada, no se movieron los vagos estos. ¿Cómo buscas la motivación para tus personajes? A mí me gusta esa idea de lo que yo llamo el objetivo emocional, el viaje emocional. Una de las cosas con las que lidiamos mucho desde una industria a la cual pertenezco, digo, pero que tengo, cosas, mi manera de trabajo puede coincidir o no, que es la búsqueda del camino, del viaje que es emocional. En las estructuras o en los desarrollos, argumentos, contamos mucho lo que le pasa al personaje, pero es muy difícil contar lo que siente el personaje. Entonces es lo que yo llamo la estructura, el viaje emocional. Yo lo diferencio de esta manera, ¿no? Lo que consiste es un poco el viaje y el camino, ¿no? Voy al aeropuerto, 2 horas de espera, llegué, me perdieron las valijas, me las mandaron a otro lado, me tuve que ir a comprar ropa y eso, pero no sé,
¿cuento eso o vi la Capilla Sixtina, por decirlo así, ¿no? O fui a una playa increíble. Entonces ahí está, por un lado, el camino, digo, todas las peripecias, y por el otro es, bueno, ¿cuál es el recorrido de eso, ¿no? Hablamos del viaje del héroe, a mí me gusta hablar del viaje del antihéroe, por el tipo de personaje que me gusta trabajar. Ese es un poco todo ese recorrido. ¿Cuáles son las diferencias básicas entre un guión de televisión y uno de cine? Que lo pagan menos. Y la otra es, más allá del formato y la duración, ¿no? El tema de la duración tiene que ver con la manera en que contamos las historias, ¿no? Televisión y cine se empiezan a aparecer mucho, ¿no? Las series, las películas empiezan a aparecer mucho en el sentido de presentación de los personajes, desarrollo de las historias, etcétera, etcétera. Eso sucede. Ya no sé muy bien, yo ya creo que veo tantas series como películas, o quizá veo más series que películas, como gusto, ¿no? Como gusto de espectador. Sí, entiendo lo de los episodios, los capítulos, todo eso lo entiendo, incluso funciona un poco todavía la idea, aún en las series sin interrupción, la idea de los actos, ¿no? Sigue funcionando un poco, ¿no? Como ciertos momentos de la historia que tiene que tener puntos altos, puntos bajos, etc. Una película parece como más formal en el sentido de presenta durante 20 minutos presentando la historia, los personajes, después desarrolla una trama central, toda la historia y después el cierre en ese sentido. Pero igual en temporadas completas y eso sigue funcionando de la serie, ¿no? Sigue funcionando para el guión también. Hay más personajes, hay más tiempo para contar historias, hay más historias secundarias, abre mucho más, ¿no? Porque por la idea de la duración, claro, exactamente. Pero algunas series son más vertiginosas que otras y algunas películas también. Entonces eso todavía, pero sí en la manera de trabajar. Trabajan más autores, trabaja más gente, el tiempo de desarrollo también. Una película es un viaje más solitario, quizás. No solo porque es un guionista, puede ser 1, 2, 3, 4 guionistas, no tengo un problema con eso. A veces uno en televisión siente la urgencia, ¿no? Generalmente se siente más la urgencia.